En España, siempre se ha dicho que hablar de dinero es de mala educación. Pero, ¿y si no hablar de ello nos impide entender cómo funciona realmente nuestro país? ¿Quiénes son los que manejan los hilos de la economía? ¿Quiénes deciden a dónde va nuestro dinero, en qué se invierte, quién prospera y quién se queda atrás? Hoy vamos a levantar la alfombra. Vamos a adentrarnos en un mundo de poder e influencia. Un mundo donde se toman decisiones que afectan a millones de personas, pero del que se habla poco y se entiende aún menos. Vamos a hablar de la riqueza oculta en España, de quién la controla y cómo esa concentración de poder impacta en nuestras vidas. Prepárense, porque lo que van a descubrir no les dejará indiferentes. Cuando pensamos en dinero, es inevitable que la primera imagen que nos venga a la cabeza sea la de un banco. Y no es casualidad. Los bancos son los guardianes de nuestra economía, los que manejan el flujo del dinero, los que deciden quién recibe un préstamo y quién no. En España, entidades como el Banco Santander, BBVA o CaixaBank manejan cifras astronómicas, cifras que escapan a la comprensión de la mayoría de nosotros. Pero, ¿quién controla realmente estos gigantes financieros? La respuesta puede sorprendernos. Grandes fondos de inversión internacionales. Nombres como BlackRock o Vanguard, quizás desconocidos para muchos, son los verdaderos titanes de este juego. Poseen acciones significativas en los bancos españoles, lo que les otorga un enorme poder de decisión. Sus intereses no siempre coinciden con los de nuestro país, pero su influencia es innegable. Y no se trata solo de bancos españoles. Entidades extranjeras como JP Morgan o Deutsche Bank también tienen un papel fundamental en nuestra economía. Financian proyectos, invierten en empresas y, en definitiva, moldean el panorama económico español desde la sombra. Es fácil sentirse pequeño ante estas fuerzas colosales. Pero no debemos olvidar que detrás de cada decisión financiera, detrás de cada inversión, hay personas. Personas que toman decisiones que afectan a millones de ciudadanos. ¿Son conscientes de su responsabilidad? ¿Actúan pensando en el bien común o solo en sus propios intereses? Estas son preguntas incómodas, pero necesarias. Porque para entender la realidad de la riqueza en España, debemos comprender el poder de la banca, tanto la que vemos como la que se esconde entre las líneas de los informes financieros. No podemos permitir que el futuro de nuestro país se decida en despachos opacos, lejos del escrutinio público. Debemos exigir transparencia, responsabilidad y, sobre todo, un sistema financiero que beneficie a la mayoría, no solo a unos pocos privilegiados. La próxima vez que entren en un banco, recuerden que no están solo ante una entidad financiera, sino ante un actor fundamental en el juego del poder económico. Un juego en el que todos estamos involucrados, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Si seguimos el rastro del dinero en España, tarde o temprano nos toparemos con ellos. Las grandes familias, los apellidos que resuenan en los pasillos del poder desde hace generaciones. Botín, Koplowitz, March, Ortega, nombres que evocan imperios empresariales, fortunas incalculables y una influencia que se extiende por todos los ámbitos de la sociedad. Estas familias, con historias que se entrelazan con la propia historia de España, han sabido construir y mantener su poder a lo largo de décadas, a través de bancos, constructoras, empresas energéticas, medios de comunicación e incluso equipos de fútbol, controlan sectores clave de la economía española. Su influencia no se limita al ámbito empresarial. Su cercanía al poder político es evidente, con puertas giratorias que facilitan el tránsito entre el mundo de los negocios y las altas esferas del gobierno. Esta relación simbiótica les permite moldear leyes y regulaciones a su favor, perpetuando así su posición dominante. Pero, ¿cuál es el origen de estas fortunas? ¿Cómo han logrado acumular tanto poder en un país supuestamente democrático? La respuesta no siempre es sencilla. En algunos casos, el origen del patrimonio familiar se remonta a la época franquista, con negocios que florecieron al amparo del régimen dictatorial. En otros casos, se trata de empresas familiares que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, expandiéndose a nivel internacional y diversificando sus inversiones, pero siempre manteniendo un férreo control familiar, con un reducido grupo de personas tomando las decisiones que afectan a miles de trabajadores. Es innegable que estas familias han contribuido al desarrollo económico de España. Pero también es cierto que su enorme poder genera desigualdades y limita la competencia en el mercado.
La concentración de la riqueza en pocas manos supone un riesgo para la democracia y la justicia social. El poder económico no solo reside en las familias que han dominado tradicionalmente la escena española. En las últimas décadas, hemos visto cómo grandes corporaciones y multinacionales han ido ganando terreno, extendiendo sus tentáculos por todos los sectores de la economía. Inditex, Iberdrola, Telefónica, Repsol. Nombres que resuenan en todo el mundo, sinónimos de éxito empresarial y de una influencia que trasciende fronteras. Estas empresas generan miles de millones de euros al año, dan empleo a miles de personas y sus decisiones tienen un impacto directo en nuestras vidas. Pero, ¿a quién rinden cuentas realmente estas megacorporaciones? ¿Sus intereses coinciden siempre con los del conjunto de la sociedad? La respuesta no siempre es tranquilizadora. En un mundo globalizado, donde la búsqueda del máximo beneficio prima por encima de cualquier otra consideración, es fácil que las empresas antepongan sus intereses a los del bien común. La presión por parte de los accionistas, la competencia feroz en el mercado global y la búsqueda de ventajas fiscales llevan a estas empresas a tomar decisiones que pueden resultar perjudiciales para los trabajadores, los consumidores o el medio ambiente. Deslocalizaciones, recortes de plantilla, explotación laboral en países con legislaciones más laxas, son solo algunos ejemplos de las consecuencias de un modelo económico que prioriza el beneficio a corto plazo por encima de cualquier otra consideración. Y no podemos olvidar el enorme poder de lobby que estas corporaciones ejercen sobre los gobiernos, a través de donaciones a partidos políticos, financiación de think tanks y la contratación de lobbies profesionales. Las grandes empresas consiguen influir en la legislación a su favor, obteniendo ventajas fiscales, contratos públicos o regulaciones a medida que limitan la competencia. Cuando hablamos del poder económico en España, no podemos obviar un factor determinante, la influencia extranjera. En un mundo globalizado, donde el capital fluye sin fronteras, nuestro país no es ajeno a la presencia de inversores, fondos de inversión y empresas extranjeras que juegan un papel fundamental en nuestra economía. Desde la entrada de España en la Unión Europea, la inversión extranjera se ha disparado. Fondos de pensiones, bancos de inversión y empresas multinacionales han visto en nuestro país un lugar atractivo para invertir su capital, atraídos por la mano de obra cualificada, las infraestructuras modernas y un marco legal favorable. Esta inversión extranjera ha tenido, sin duda, un impacto positivo en nuestra economía. Ha contribuido a la creación de empleo, la modernización de nuestras empresas y la internacionalización de nuestra economía. Sin embargo, también ha generado una serie de interrogantes sobre el grado de control que ejercen estos actores extranjeros sobre sectores estratégicos de nuestra economía. La compra de empresas españolas por parte de multinacionales extranjeras, la participación de fondos de inversión en el capital de empresas estratégicas o la influencia de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, en la política económica española, plantean serias dudas sobre la soberanía económica de nuestro país. No se trata de demonizar la inversión extranjera, sino de analizar con ojo crítico su impacto en nuestra economía y en nuestra sociedad. Es necesario un debate público y transparente sobre el papel que queremos que jueguen estos actores extranjeros en nuestro país, estableciendo mecanismos de control y regulación que garanticen que sus intereses no se anteponen a los del conjunto de la sociedad española. Debemos preguntarnos, ¿quién toma las decisiones realmente en las empresas con capital extranjero mayoritario? ¿Qué criterios se siguen a la hora de invertir en nuestro país? ¿Se respetan los derechos laborales y medioambientales? ¿Se reinvierten los beneficios en España o se desvían a paraísos fiscales? Hemos viajado por los entresijos del poder económico en España. Hemos visto cómo la banca, las grandes familias, las corporaciones y la influencia extranjera moldean nuestra economía, a veces a nuestro favor, a veces en nuestra contra. Pero, ¿qué podemos hacer con esta información? ¿Estamos condenados a ser meros espectadores de un juego que nos supera? La respuesta es un rotundo no. La información es poder, y conocer cómo funciona realmente el sistema nos permite tomar decisiones más conscientes, tanto a nivel individual como colectivo. Podemos elegir dónde depositamos nuestro dinero, qué productos consumimos, a qué empresas apoyamos con nuestras decisiones.
es necesario exigir transparencia a nuestros gobernantes, demandar una mayor regulación del poder económico y promover un modelo de desarrollo más justo y sostenible. La lucha contra la desigualdad, la defensa de los servicios públicos y la apuesta por una economía al servicio de las personas son claves para construir un futuro mejor. El dinero en España está en pocas manos. Mientras la mayoría lucha por llegar a fin de mes, unas pocas familias, bancos y multinacionales deciden el futuro del país. Pero ahora que conoces esta realidad, ¿qué harás con esta información?